Vamos a ver lo que es una función vectorial. De entrada, una función vectorial R de t se define como f de t en i más g de t en j más h de t en k, donde f de t, g de t y h de t son funciones escalares. Y el vector y j y k son vectores unitarios. Una función vectorial también se puede conocer como una función de posición. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que tengo la función r de t igual a t en i más t cuadrada en j. Esto se asemeja un poco a lo que ya vimos como parametrización, porque al fin de cuentas lo que yo tengo aquí es una componente en x y una componente en y, de tal manera que tengo que x es igual con t y y es igual a t cuadrada. Esto vendría siendo la parametrización de una parábola, pero aquí está dada como una función vectorial. Vamos a darle valores a t. Voy a tabular, voy a darle valores a t y voy a obtener el vector r de t. Vamos a darle a t el valor de menos 2, de menos 1, de 0, de 1 y de 2. Esos son los valores que le vamos a dar. Si t vale menos 2, el vector valdría menos 2i más 4j. Si t vale menos 1, valdría menos i más j. Si t vale 0, valdría 0i más 0j. Si t vale 1, sería i más j. Y si t vale 2, sería 2i más 4j. Ahora bien, vamos a llevar esto a un sistema de ejes x y y. Y entonces vamos a posicionar este primer vector. Este primer vector tiene dos componentes en i, dos espacios en i, 4 espacios en j, sería menos 2i más 4j. Y este sería r de t. Para t igual con, vamos a ponerle r de menos 2. Y me daría la posición de este punto. Por eso se conoce como vector de posición. El otra posición sería menos i más j, sería aquí. Este sería el otro vector. Este sería r de menos 1. Y me daría la posición de este punto. El otro sería 0, 0. El otro sería 1, 1. Sería este vector r de 1. Y por último 2, 4. Que sería, lo pongo de diferente color para que se note, la posición de este punto, que sería r de 2. Entonces estos vectores son conocidos como vector de posición y me están dando las posiciones de estos puntos. Si yo uno los puntos en cuestión, ¿qué es lo que voy a tener? Una parábola. ¿Sí? Por eso les decía, bueno, esta es la parametrización de una parábola. Y lo que me están dando estos vectores son las posiciones de los puntos de la parábola. Por eso se llama vector posición. Ahora bien, si aquí vamos a manejar el concepto de derivadas de una función vectorial. Una función vectorial lo que me da son desplazamientos, cómo se mueve el punto. Cuando yo derivo con respecto a la variable t a la función r de t, lo que estoy sacando es una razón de cambio, cómo cambia la posición con respecto a la variable t. Y dado que estoy diciendo que r de t es una función posición, entonces la derivada de r de t, que sería r' de t, me daría una función velocidad. ¿Sí? ¿Qué es la velocidad? Es la derivada de la posición con respecto al tiempo. ¿Cómo voy a derivar una función con respecto a t r de t? Bueno, quedamos que la función es f de t en i más g de t en j más h de t en k.
Entonces lo que voy a hacer es derivar con respecto a t, f de t, que va a quedar en la componente y. Voy a derivar con respecto a t, g de t, que va a ser en la componente j, y voy a derivar con respecto a t, h de t, en la componente k. Es decir, la derivada de una función vectorial son las derivadas de cada una de las funciones escalares que la forman. Entonces, si yo tengo mi vector, regresamos a esta función, r de t igual a t más t cuadrada en j. Si voy a sacar la derivada de la función r de t, recuerden que el símbolo de la derivada lo puedo sustituir por un apóstrofe. Entonces la derivada de r de t, que sería r' de t, sería la derivada con respecto a t de t más la derivada con respecto a t de t cuadrada en j. De tal manera que b de t, estamos diciendo que la derivada de r de t es b de t, y le pongo raya porque la derivada de un vector sigue dando un vector. Si r de t es un vector posición, b de t es un vector velocidad. Esto me quedaría, si derivo t con respecto a t, me quedaría i, más si derivo t cuadrada, me quedaría 2t en j. Ahora bien, la velocidad es un vector tangente a la curva en el punto que yo seleccione. Es decir, vamos a pensar que quiero evaluar. Aquí tengo los diferentes puntos, ¿sí? Quiero evaluar, voy a hacer el dibujo acá sin tanto vector posición. Voy a hacer la parábola. Esta es la parábola. Y los puntos que yo tengo, menos 2, 4, menos 1, 1, 1, 1, 2, 4 y 0, 0. Ok, ahí están los 5 puntos que encontré con mi vector posición. Vamos a pensar que quiero evaluar el vector velocidad en t igual con 0. ¿Sí? ¿Qué posición tengo en t igual con 0? En t igual con 0 estoy en el vector 0, 0. Esta es mi posición. ¿Cómo es el vector velocidad en esa posición? Bueno, sustituyo t igual con 0, me va a quedar i, y 2 por 0, 0, más 0j. Ese vector, ¿qué forma tiene? Bueno, i más 0j es este vector. Si se dan cuenta, es un vector tangente a la curva en el punto. Vamos a pensar que quiero evaluar el vector b cuando t vale 2. Vamos a ponerle cuando t vale 1. Si t vale 1, me quedaría i, 2 por 1, 2, más 2j. ¿Cuál es la posición que tengo cuando t vale 1? Cuando t vale 1, estoy en la posición i más j. Esta es la posición que tengo. Ahora, partiendo de la posición, es que voy a poner mi vector velocidad. Mi vector velocidad tiene una componente en i y tiene dos componentes en j. Es decir, es un vector que iría de esta manera, y si se dan cuenta, sería un vector tangente a ese punto o a la curva en ese punto. Este sería mi vector velocidad. Este sería mi vector velocidad. No me queda tangente. Este sería mi vector velocidad, igual que este. Si lo quiero calcular para este punto, vamos a calcular el vector velocidad cuando t vale, no, voy a hacerlo para este punto, menos 1. Entonces me quedaría i menos 2j. Entonces, partiendo de aquí, sería i menos 2j, sería un vector que iría en este sentido. Es tangente a la curva en el punto. Ahora bien, otra cosa que me da, si se dan cuenta, el sentido del vector velocidad me está dando el sentido de la trayectoria. Si recuerdan un poquito cuando vimos parametrizaciones, vimos que en una parametrización yo puedo invertir el sentido de la curva, ¿sí? O sea, si es un círculo, es una parábola, puedo hacerlo hacia la derecha o puedo hacerlo hacia la izquierda, dependiendo de la parametrización que ocupemos y del intervalo que le estemos dando a t. Bueno,
Aquí yo puedo saber cuál es el sentido en el que se está moviendo la partícula o cuál es el sentido de trazo que lleva mi parábola en este caso, por el sentido que tiene el vector velocidad. El vector velocidad me dice en qué sentido tengo que hacer el trazo. Si se dan cuenta, el sentido de este trazo vendría siendo este. Lo veo con los vectores velocidad. Y estos serían funciones vectoriales. Sobre este tema vamos a estar trabajando estas clases.